Bueno, entonces empecemos con el tema de hoy. Vamos a ver masa atómica, ¿no? Entonces, primero entremos con algunas definiciones. Yo acá las voy a escribir. Masa atómica. Yo quiero que todas estas cosas las vayan relacionando con lo que ya sabíamos, ¿no? ¿Qué puede ser la masa atómica? Piensen que muchas de estas definiciones, la química tiene mucha teoría. Entonces, si cuando los químicos desarrollan un tema, o un contenido, o una definición, usan palabras raras que no tengan nada que ver, uno se olvida de todo. Y ya con las nomenclaturas ya uno tiene que son reglas que no se pueden razonar. Así que van a tratar de razonar lo máximo posible. Entonces, la mayoría de estos conceptos se pueden razonar, se pueden ver. O sea, el nombre significa algo. Entonces, la masa atómica, ¿qué significaría? ¿Qué, perdón? Repito la pregunta. La masa atómica, ¿qué podría significar si trataríamos de razonar la definición a partir del nombre? Pues la masa atómica es el peso total que tendría un átomo basándonos en sus partículas subatómicas. Bueno, si lo quisiéramos hacer más fácil, sería la masa de un átomo. Básicamente. Bueno, ahí está. Yo voy a tratar de darle estas definiciones sencillas, pero que sean fáciles de acordarse, ¿no? Bien. Y después, habíamos hablado de la unidad mol, ¿verdad? Unidad de medida, mol, equivale a 6,022 por 10, ahí está, a la 23. Voy a poner la palabra partículas. Y partículas puedo referirme a átomos o a moléculas. Depende de qué estamos hablando. Pero siempre son la misma cantidad de partículas, ¿verdad? Bien. Y entonces, si hablamos ahora de un mol, que son toda esta cantidad de partículas, ya lo habíamos visto la semana pasada, me parece que no con todos porque algunos se fueron. Cuando terminamos hicimos consultas, ahí alguien preguntó esto y lo vimos, pero lo vimos ahora de nuevo. Entonces, si agarráramos toda esta cantidad de partículas, como los átomos son muy chiquititos, hay que agarrar una cantidad muy grande para poder pesarla, ¿verdad? Entonces, si tomáramos toda esta cantidad de átomos, o de moléculas según lo que estemos utilizando, llegaríamos a la unidad de un mol, y podríamos pesar la masa de un mol de estas partículas, que sería toda esta cantidad. Entonces, esa sería la masa atómica relativa. Sería la masa de un mol de partículas. ¿Hasta acá vamos bien? Es importante la unidad Sí. Sí, mol. profe. Muy bien. Es importante la unidad mol porque nos permite poder pesar una cierta cantidad de átomos, ¿verdad? Yo en algún momento voy a querer, o ustedes si siguen estudiando química, van a querer tomar cierta cantidad de una especie química y hacerla reaccionar con otra cantidad de otra especie química. Y eso lo tenemos que poder pesar. Si no, no vamos a poder ponerlo, por ejemplo, en un tubo de ensayo o en una probeta y hacerlos reaccionar, ¿no? Y para poder pesarlos, vamos a tener que usar la cantidad de moles. Entonces, de alguna forma, el mol nos va a relacionar la cantidad de átomos con los gramos, que es lo que nosotros vamos a leer en nuestra balanza, ¿no? Entonces, también podríamos poner eso, que el mol relaciona átomos con gramos. Perdón. Bueno, el mol relaciona cantidad de átomos con gramos, que es la unidad de medida habitual. Bien, bueno, y entonces, ahora que tenemos esto, podríamos agarrar un elemento químico, el que sea. ¿Quieren decirme un elemento químico? Mientras voy a abrir la tabla periódica. Elijan un elemento, el que quieran. Oro. Bueno, el más precioso. Entonces, vamos al oro. Y ahora nos interesaría saber
cuánto pesa un mol de oro. Y acá está. Nuestro número másico, o en la tabla periódica a veces dice número de masa, nos va a decir cuánto es la masa de un mol de átomos de oro, todos juntitos. O nos va a decir también cuánto sería el peso molar, que es lo mismo, ¿no? Porque uno se habla de masa en el mundo palpable, uno puede hablar de peso. Bien, hay una relación ahí entre masa y peso, que la vamos a desarrollar más dentro de la física, pero por ahora vamos a considerar que es lo mismo. Entonces también podríamos ver cuánto, que en definitiva es cuánto nosotros tenemos que pesar para tener un mol, ¿no? Entonces, esperen que achico un poco la pantalla. Ahí está. Entonces, volviendo a esto, si quisiéramos pesar un mol de átomos de oro, nuestra balanza, nosotros imagínense que tenemos una... Voy a hacer el dibujito para que más o menos podamos imaginarnos más las cosas. Entonces nosotros tenemos una balanza. Acá está la balanza. Esperen que le voy a hacer un poquitito más. Ahí está el platito para pesar la balanza. O sea, lo que nosotros queramos pesar. Bueno, la balanza es una cosa así, más o menos. Este es el platito. Y después acá abajo tiene un espacio donde tiene el visor, ¿verdad? Salió cualquier cosa. Bueno, y acá estaría el visorcito que nos va a decir cuánto pesa lo que nosotros estamos poniendo. Entonces, agarraríamos, por ejemplo, un vaso de precipitado. Lo voy a dibujar para al menos sentirnos que estamos en un laboratorio, aunque no estemos en un laboratorio. Aunque sea un poquitito, ¿no? Bien, este sería nuestro vaso de precipitado. Un vaso de precipitado es un vaso que tiene como mediditas así, que es transparente. Y entonces acá en este vasito vamos a manipular lo que nosotros queramos manipular. En este caso eligieron el oro, así que vamos a usar el oro. Y ponemos acá nuestro vasito de precipitado en la balanza. Le voy a poner un poquito más arriba por si después tengo que manipular el vasito. Y ahí nosotros apretamos un botoncito que es poner en cero la balanza, que nos va a permitir poder que detecte que está en cero para que no pese el peso del vaso. Entonces nosotros ahora quisiéramos pesar un mol de oro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos gramos tendríamos que estar poniendo? Imagínense que esto es oro, ¿no? Nosotros vamos poniendo particulitas de oro acá adentro. Y entonces, ¿hasta cuántos gramos deberíamos pesar este oro acá para llegar a un mol? Si nosotros tenemos la tabla periódica. Este numerito de acá, ¿no? Este numerito de acá nos va a decir cuánto es el peso en gramos de un mol de partículas o de átomos de oro. Entonces, cuando la balanza acá diga 196,97 gramos, estamos pesando un mol. La balanza diría 197,96 gramos. Y entonces acá tendríamos un mol. Esto es lo que diría la balanza, ¿no? Y entonces tendríamos un mol de átomos de oro. ¿Nos va a servir esto para qué? Imagínense que en nuestra reacción química necesitamos mezclar un mol de oro con, o sea, una parte de oro por una parte o dos partes de, no sé, carbono. Entonces podríamos agarrar un mol y mezclarlo con 2 moles de carbono. O medio mol y mezclarlo con medio mol de carbono. Entonces, tener esta unidad de mol nos va a permitir pesar una cierta cantidad y poder operar con proporciones para lograr una reacción química adecuada a la que nosotros necesitemos. Vieron que cuando hacemos una torta, no es lo mismo si ponemos, no sé, hace mucho que no hago una torta, pero yo compro la torta para hacer, pongo el paquete con el polvo ese de la torta. Y no sé, no me acuerdo, pero imagínense que dice agregar 500 mililitros de leche. Bien, no es lo mismo si en un paquete agregamos 500 mililitros que si agregamos 10 litros de leche. ¿Se dan cuenta que la torta no va a salir? Hay que agregar, si pongo un paquete tengo que agregar 500 mililitros. Si pongo 2 paquetes porque quiero hacer una super torta gigante, tengo que agregar ahí 1 litro. Y ven que esa proporción me ayuda. En ese caso la unidad litro nos estaría ayudando a tener una idea de las proporciones, ¿verdad? Entonces cuando hagamos reacciones químicas la proporción nos va a interesar porque es lo mismo. Y por eso el mol nos va a ayudar. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, si quisiéramos pesar un mol
de átomos de cobre, ¿cuántos gramos debería pesar nuestra balanza? Voy a copiar acá. Acá está. Y ahora vamos a usar cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es cobre, le vamos a cambiar el color. Se ve casi el mismo color, ¿no? No importa. Es naranjita. Bueno, entonces vamos a empezar. Queremos pesar un mol de cobre, es nuestro objetivo. ¿Cuántos gramos deberíamos pesar en nuestra balanza? ¿Tienen sus tablas periódicas? ¿Cómo, More? 63,54. A ver, vamos a ir al cobre. Acá está. Vemos la masa, vemos el número másico, que ahora va a coincidir con la masa molar relativa, ¿no? La masa molar relativa es la masa de un mol de estas partículas. ¿Está bien? Bueno, sí, muy bien, como dice More. Si quisiéramos pesar un mol de átomos de cobre, pesaríamos 63,54 gramos. ¿Ven la relación? Esto era 63,54 gramos. ¿Vieron? Y ahora nos damos cuenta, si quisiéramos compararlos, que un mol de átomos de cobre, acá, pesa muchísimo menos que un mol de átomos de oro, pero la cantidad es la misma, ¿no? Acá yo no le puse los átomos de cobre. Se los voy a poner. Entonces deberíamos poner átomos de cobre hasta que la balanza nos indique 63,54 gramos. Y ven que cada uno de los elementos va a tener una masa molar relativa específica, ¿no? Podríamos decirle directamente masa molar. ¿Vieron? Y el número másico nos va a ayudar a poder pesar eso. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, entonces vamos ahora a hacer algunos ejercicios chiquitos. La pregunta es, ¿cuántos gramos yo tengo que poner en mi balanza? Esa es la pregunta. Y ahora es que nosotros tenemos que relacionar los moles con los gramos y con una regla de 3 simple. La regla de 3 simple uno la estudia en física, la estudia en química y después por ahí en muchas otras materias no se estudia directamente, pero es algo que nos sirve directamente para calcular lo que nosotros queramos. Y o sea, en el mundo real ustedes van a querer comprar cosas, por ejemplo, y se usa mucho para comprar cosas. Voy a hacer un paréntesis para hablar de la regla de 3 simple y para mostrar que sirve para varias cosas. Por ejemplo, ¿no? Díganme algo que se quieran comprar. Profe, a mí me gustaría decir que este tema ya lo habíamos visto, así que capaz que la mayoría se acuerdan o no, pero Bueno, este tema de 3 simple lo habíamos visto el año pasado. está bien, está bien, está bien. Lo importante es usarlo muy bien. Pero qué bueno que lo hayan visto. Igual lo vamos a repasar. Gracias, muchas gracias. Bueno, díganme algo que se quieran comprar. ¿Una zapatilla? Bueno, unas zapatillas. Ah, no, yo escuché una zapatilla. Una zapatilla. Bien, pero ahora vamos a comprar una zapatilla para cada uno de ustedes. Una sola, ¿eh? Acá hay, bueno, hay 34 personas. Imagínense que somos 30. Una zapatilla. Entonces, si queremos comprar una zapatilla, tenemos que saber cuánto nos va a salir, ¿no? ¿Ven que este es un problema de regla de 3 simple? Entonces vamos a plantear una regla de 3 simple. En este caso va a ser una regla de 3 simple en dos partes. Así que es bueno que ya lo hayan visto porque esta es una regla un poco más compleja. Yo debería empezar con algo más fácil. Pero bueno, entonces, fíjense que nosotros ya nos damos cuenta. ¿Cuánto nos costaría? Fíjense que ustedes lo van a hacer mentalmente, pero en verdad están usando una regla de 3 simple. ¿Cuánto nos costaría comprar 30 zapatillas? O sea, una zapatilla para cada uno si el par sale 10.000 pesos. Pueden razonarlo un momentito. Yo les quiero mostrar que ustedes en el fondo están usando una regla de 3 simple. O sea que manejar reglas de 3 simple les puede servir para cosas aplicadas. Por ejemplo, a comprar objetos. O a vender, si ustedes quieren vender más adelante. O a ver cuántas horas trabajan y cuánto van a cobrar. Si es que van a trabajar de alguna manera como medio informal. Entonces ya pensaron más o menos cuánto saldrían una zapatilla para cada uno. O sea, 30 zapatillas solas. No el par. Fíjense, yo lo voy a empezar a plantear, ¿no? Entonces tenemos, voy a plantear mi regla de 3. Yo quiero 30 pares, ¿verdad? Es lo que yo puedo comprar porque a mí no me van a vender 30 zapatillas solas. Y además, si queremos una zapatilla para cada uno, tiene que ser la del mismo pie. No le podemos dar un pie a cada uno. Esto es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces, acá lo que queremos saber es cuánto nos va a salir. Entonces ponemos una X.
¿verdad? X es como en matemática la incógnita universal. Igual lo vimos un poco la semana pasada, pero lo vamos a volver a ver. Entonces, para saber eso tenemos que usar los datos que nos dan. Sabemos que un par, así que tenemos pares acá, así que vamos a poner un par acá. Un par. ¿Cuánto sale un par? 10.000, ¿verdad? Está acá en el título, acá. Un par sale 10.000. 10. Y fíjense cómo yo ordené mi regla de 3 simple, ¿eh? Pesos, que acá lo que nosotros queríamos saber era cuánto nos iba a salir. Entonces, pesos con pesos y pares con pares. ¿Ven que acá cuando armamos la regla de 3 simple, lo más importante es poner unidad con unidad en la misma columna? Y ahora ya está. Casi. Igual hay que hacer otro calculito, ¿no? Pero podemos calcular cuánto nos van a salir estos 30 pares. Y para calcular esto, vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo que nosotros queremos calcular. Pero vamos a empezar por acá. Entonces vamos a agarrar este valor. Sí, incluso si tomamos las unidades y operamos con las unidades se tienen que cancelar. Lo vamos a multiplicar por este. Y lo vamos a dividir a esto por esto. Lo vamos a dividir por el término que tenemos acá, que en este caso justo es 1. Pero podría ser 2 o 3, ¿no? Si nos hace una promoción de un par 10.000, 3 pares 20.000. Y ahí ya tenemos. Más complejo, ¿no? Bueno. Entonces, pero esto se aplica para cualquier regla de 3, ¿eh? Yo les estoy mostrando que esto lo van a usar más adelante en la vida, así que hay que practicarlo bien. Entonces hagamos esta cuentita. 30, o sea, nosotros queremos encontrar X. X es igual. Va a ser 30 pares. 30, voy a poner par. Por 10.000, que es este numerito de acá. Y acá yo no les escribí que es dividido, ¿no? Dividido este numerito de acá. Y les va a servir para el numerito que sea, ¿no? Pero lo vamos a usar un montón. Esto es lo que más vamos a usar acá en esta segunda parte de la unidad 1. 30 pares por 10.000 serían pesos. Todo eso dividido un par. Entonces acá abajo va un par. Y fíjense que si nosotros, incluso si operamos con las unidades, par se va a cancelar con par, ¿verdad? Las unidades tienen que cancelar. Y la unidad que nos va a devolver esta regla de 3 simple es en pesos, porque es la unidad que quedó acá. Entonces hacemos esa cuentita. Y nos da 30 y después 10.000. Así que serían 300.000 pesos. Che, qué caras que están las zapatillas, Si no hice mal la cuenta, ¿no? 10.000. No, me parece que son... No, está bien, está bien. No, claro, sí. 3 pares serían 30.000. 30 pares serían 300.000. Ahí está. Bueno, ahí compramos 30 pares. Y ahora una vez que uno operó con la regla de 3 simple, ahora uno tiene que razonar un poquito. A veces uno termina con esto, pero a veces no termina y tiene que razonar. Bueno, más o menos se comprendió la regla de 3. Se puede aplicar con los numeritos que sean acá, cualquier numerito. Pero la mecánica es la siguiente. Este numerito, que es el opuesto al que nosotros queremos calcular, multiplicado por el que está arriba de lo que queremos calcular, dividido este otro de este lado. Y lo importante es poner unidades con unidades. Pesos con pesos. El resultado nos da en pesos porque pares se va a ir con pares. Bien. ¿A alguno le costó esto o ya se acuerda más o menos? Bien, ahora vamos a aplicar esto. Recuerden que si algo no entienden me pueden frenar y yo lo vuelvo a explicar. Y si les da vergüenza preguntarme ahora, esperamos cuando termine la hora. Y vemos dudas más profundas cuando termine la hora, si es que quieren preguntar sin que haya tanta presión de compañeros, ¿no? Bueno, listo, esto lo voy a correr. Y ahora vamos a usar la misma regla de 3 simple para resolver este problema de acá. Esto lo usamos un montón. Bien, entonces, ¿cuántos gramos de nitrógeno hay que poner en la balanza si se quiere empezar? 0,3 moles. ¿Quieren pensarlo un momentito? Voy a resolver este y después pongo otro para que lo puedan pensar ustedes, ¿sí? Pero les voy a dejar el espacio para que lo hagan. Este lo voy a hacer yo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué queremos pesar? ¿O qué queremos saber? Queremos saber cuántos gramos de nitrógeno hay que poner en la balanza. Muy bien, entonces, gramos de nitrógeno. Es lo que queremos saber. ¿Y qué datos nos dan? 0,3 moles de nitrógeno, ¿no? En principio nosotros no tenemos cosas para relacionar mucho.
pero hay que razonar. ¿Cómo podemos saber cuántos gramos? Podríamos ver en la tabla periódica un mol a cuánto equivale, ¿verdad? Y ahí es que tenemos moles con gramos. Ah, bueno, chao Vivi, nos vemos. Entonces vamos a la tabla periódica y veamos qué información podemos sacar. Y de la tabla periódica podríamos saber cuánto pesa un mol, ¿verdad? ¿Cuántos gramos pesa un mol? 14 gramos. Podríamos poner 14,007 gramos. Pesa un mol de átomos de nitrógeno. Sí, que coincidía con el número másico, ¿se acuerdan? Además piénsenlo. Queremos pesar una cantidad de masa. Y teníamos el número másico, que nos daba la masa. Entonces es casi lo mismo pero aplicado de otra manera. Entonces casi que no hay que aprenderse lo mismo. ¿Se acuerdan que este es el número másico? Lo vamos a poder usar para poder calcular cuánto pesa la masa de un mol de átomos de nitrógeno. Entonces, ¿qué pasó? Ahora que estábamos viendo ahora que estábamos viendo otra vez lo de la tabla periódica. Perdón por la pregunta estúpida y básica, pero ¿por qué? ¿Qué significan los colores de los elementos en la tabla? De eso depende de cada tabla. Están para separar un poquito, ¿no? Ah, Acá separan diferentes propiedades. Fíjate que acá tiene que decir, ¿no? A cierta temperatura, esto es un sólido. A temperatura ambiente, que bueno, habría que ver cuál define en temperatura ambiente, ¿no? O sea, a veces se define como 30 grados, a veces como 25 grados. Bien. Pero a esta temperatura ambiente, la que está calculado todo esto, fíjate que este sería un elemento sintético. Los azules serían líquidos a esta temperatura, por ejemplo el bromo. O el mercurio, sabemos que el mercurio es líquido, ¿vieron? sí. Los demás son sólidos. Y bueno, en la tabla siempre, si tenés dudas, la tabla siempre tiene este cuadradito que les indica cosas, ¿no? Entonces lo que quieran calcular, lo tienen ahí. Bueno, Ok, gracias. de nada. Entonces estábamos pesando 0,3. Queremos poder pesar 0,3 moles de nitrógeno, que saber hasta cuánto vamos a pesar en la tabla periódica. Muy bien. Entonces acá tenemos la información. Un mol de átomos de nitrógeno pesarían 14,007 gramos. Vamos a usar esa información. Acá tenemos moles. Si que arriba vamos a poner moles. Un mol de átomos de nitrógeno pesan 14,007 gramos. Y ahora es que ya tenemos la regla de 3 simple, ¿vieron? Queremos saber cuánto pesarían 0,3 moles. Y acá vamos a obtener X, que serían los moles, o sea, los gramos de nitrógeno que deberíamos pesar. Si seguimos nuestra mecánica para calcular esto, haríamos moles, será 0,3 moles de nitrógeno multiplicado por esto, multiplicado por 14, y todo esto dividido un mol. Voy a escribir eso, ¿no? X, que es lo que quiero calcular. X gramos de nitrógeno, ¿verdad? Va a ser igual. Este valorcito de acá, 0,3 moles. 0,3 moles de nitrógeno. Por este numerito de acá. 14,007 gramos. Dividido este de acá, un mol de nitrógeno. Fíjense que siempre las unidades tienen que cancelar. Moles de nitrógeno se van a cancelar con moles de nitrógeno. Y la unidad nos va a quedar en gramos. Y acá también, si se olvidan, fíjense que una cosa es hacer el calculito y otra cosa es decir las unidades en las que quedan, ¿eh? Siempre la unidad va a quedar debajo de donde está la incógnita. Siempre la unidad tiene que quedar igualita. Mol con mol, gramo con gramo. Entonces, esto de acá, ¿cuántos gramos deberíamos pesar? Estoy haciendo 0,3 por 14,007 dividido 1. Pero no hace falta dividir por 1, ¿no? Entonces deberíamos pesar 4,20 gramos de nitrógeno. Si nosotros pesamos 4,20 gramos de nitrógeno, estaríamos teniendo en esa cantidad 0,3 moles. Le voy a correr acá y al ladito voy a poner un ejercicio para que lo puedan pensar. Y les voy a dejar este en pantalla para que más o menos lo puedan pensar igual, ¿no? Imagínense que ahora, ejercicio número 2. Este lo voy a achicar porque ya que conocemos el nombre. Ejercicio número 2. Se requiere pesar.
o hacer reaccionar. Y para hacer reaccionar hay que pesarlos primero, ¿no? 0,24 moles de aluminio. Si nosotros ponemos esa cantidad de aluminio en la balanza, ¿cuántos gramos deberíamos medir para tener 0,24 moles? Le voy a agrandar un poquito la pregunta. Esto era el ejercicio que hicimos recién. Yo se los dejo para que miren y puedan comparar. Y ahora traten de calcular cuántos moles, cuántos gramos de aluminio deberíamos pesar en la balanza si queremos tener 0,24 moles. Yo mientras voy a tomar lista. ¿Y cómo va? Más o menos. Entonces, vamos a ver. Acá el dato que nos dan. Esperen que está ahí cargando y descargando miles de cosas. El dato que nos dan. Me lo escribe corrido, ¿por qué? Ahí está. El dato que nos dan son 0,24 moles de aluminio. Y es lo que queremos saber cuánto pesa, ¿verdad? Entonces, X gramos. Vamos a tener que pesar en la balanza. Entonces tenemos que buscar esta información que nos ayude, o sea, la relación entre moles y gramos para poder calcular esto. O armar nuestra reglita de 3, ¿no? Y para eso vamos a la tabla periódica. Voy a poner este lado. Así que vamos a buscar aluminio. Acá está. Entonces, un mol de átomos de aluminio, ¿cuántos gramos pesarían? 26,982. Muy bien, este numerito de acá. Entonces voy a escribir eso en mi reglita de 3 simple. Y fíjense que la regla, muy importante cuando la armamos, es poner moles con moles y gramos con gramos, ¿verdad? Entonces tenemos un mol de átomos de aluminio, ¿no? Pesan y los gramos los ponemos encima de la parte de gramos que es lo que queremos calcular. Le voy a correr esto un poquito para acá. Y 26,982. Acá podemos usar los decimales, ¿vieron? ¿Se acuerdan que para la masa molar de relativa podemos usar los gramos, pero para el número másico redondeábamos? Entonces acá vamos a usar los gramos. Entonces un mol, o sea los decimales quiero poner, pesan 26,98 gramos. Y ahora es que hacemos la reglita de 3 simple, ¿verdad? Este número de acá, esperen, ahí está, sería, queremos calcular esto. Así que venimos para este lado y decimos todo esto de acá multiplicado por todo lo que está acá. Y a todo eso lo vamos a dividir por el valor que teníamos acá. Que por suerte acá coincide con que sea un mol, pero podría ser un valor diferente de un mol. Bien, entonces voy a escribir esa cuentita. X, que es lo que queremos calcular, va a ser igual a esto de acá, 0,24. Ven que me escribió abajo y tenía que ir arriba, ¿no? Moles de aluminio. Puse mols, no importa. Por este numerito de acá, 26,982 gramos. Dividido este de acá, que sería un mol. Un mol de aluminio. Y ahora hacemos esta cuentita en la calcu. Les voy a escribir cómo deberían hacerlo en la calcu si tuvieran un valor diferente acá 1 para que la calcu lo pueda hacer bien. Fíjense, ahí en la calcu sería este X es lo que quieren calcular. Y en la calcu van a poner lo siguiente. Bueno, les voy a escribir eso. En la calcu sería, le voy a poner acá. Es importante que practiquen hacer esto porque a veces uno sabe hacer las cosas, pero se equivoca cuando lo aprieta en la calcu y bueno, no hay que equivocarse, ¿no? En la calculadora sería,
Voy a abrir un paréntesis y adentro voy a poner 0,24, o sea, punto 24, 0.24 por 26.982. Y a todo eso, después del paréntesis, puedo poner el botoncito dividir y puedo poner un mol. En este caso voy a poner uno solo, ¿no? El valorcito solo. Pero si fuera un valor diferente de 1, pondríamos ese valor acá. ¿Bien? Si no usan paréntesis y ponen 1, el valor les va a dar igual. Pero si no usan paréntesis y ponen 2, yo creo que también les va a dar igual, pero a veces la calculadora asume cosas diferentes. Por ejemplo, si acá tuviéramos notación científica, la calculadora podría asumir cosas diferentes y dar mal los valores. Entonces siempre está bueno usar los paréntesis para poder organizar la calculadora. Bien, ¿cuánto da este valor? Profe, ¿no daría 6,47? A ver, muy bien, 6,47. Perfecto. Observen una cosa importante, ¿eh? Yo todo el tiempo estoy cambiando entre el puntito y la coma. ¿Vieron? Pero eso es porque la calculadora usa el puntito. ¿Vieron que para la cálculo el puntito es nuestra coma? Y además porque mi teclado numérico acá abajo tiene el puntito, pero debería ir la coma, ¿no? Ustedes tienen que estar ágiles interpretando que esto es 0,24 aunque esté el puntito, y que si la calculadora les dice 6.47, en verdad quiere decir 6,47. Ten ágiles con eso, y atentos. Muy bien. 6,47 ¿qué? Gramos. Ah, bueno. Fíjense que si alguien pone 6,47 y viene otra persona y dice, ah, bueno, tengo que pesar 6,47 moles, porque no lee esto. Entonces arma todo el problema con 6,47 moles y arruina toda la reacción química, ¿no? Y puede hasta estallar todo el laboratorio. No tengan cuidado. Bien. Ah, bueno, entonces vamos a ponernos ese ejemplo para tomar conciencia de lo importante de poner las unidades. Imagínense que nosotros queríamos poner, deberíamos pesar según nuestros cálculos 6,47 gramos. Pero acá no le escribimos la unidad. Y viene otro alumno y dice, ah, bueno, tengo que pesar 6,47 moles de aluminio. Y pesa 6,47 moles de aluminio. Espera que lo quiero poner así. No sé por qué lo hace esto, no sé por qué. Bueno, entonces viene un alumno y dice, bueno, tengo que pesar 6,47 moles. Entonces va y busca 6,47 moles de aluminio, pero no sabe cuánto es y lo tiene que pesar. ¿Cuántos gramos pesaría? Vamos a ver cuántos gramos estaría pesando el alumno. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. Simplemente por no poner unidades. Entonces calculen 6,47 moles de aluminio, ¿cuántos gramos son? Yo les espero. Si copiaron la reglita hace un rato, ¿no? ¿Necesitan que la copie otra vez? Avísenme cuando vayan terminando. Así lo corregimos. Y todavía no, ya está por terminar la hora. Pero no se vayan, que voy a abrir el Excel con los nombres y ver si alguno se conectó con un nombre diferente, lo arreglamos y no le aparece el ausente. Y si alguien se fue en el medio, que me avise y también lo agregamos a la lista. Bueno, avisen cuando terminen. Terminé, profe, creo. Bueno, vamos a esperar un poquito. Cuando vayan terminando unos más.
Los demás, más o menos, ¿cómo van? ¿Necesitan un poquito más de tiempo? ¿Ya está? Bueno, ¿necesitan un poquito más de tiempo? Bueno, entonces, esto es lo que a nosotros nos da el problema, ¿no? Queremos saber cuánto pesan 6,47 moles de aluminio. Ponemos moles de aluminio y queremos saber cuánto pesan. Y entonces ahora necesitamos buscar información que relacione moles con gramos, pero información que tengamos. Entonces agarramos la tabla periódica. Ahí está. Y usábamos lo mismo, ¿no? Un mol de átomos de aluminio pesan 26,982 gramos. Entonces vamos a usar esa información que la sacamos de la tabla. Y ahora la vamos a poder escribir acá, pero vamos a poner moles. ¿Qué pasó? A mí me parecía distinto, me parecía 26,98, o sea, 9815. Bueno, está bien. Fíjate que el valor te va a dar exactamente igual. Ah, me da igual, eso te iba a decir, capaz cambiar. Cambia muy poquitito, pero no te preocupes. Porque encima la balanza no puede medir tantos decimales tan chiquitos, así que no pasa nada, vas a pesar lo mismo igual. Ah, genial. Pero está buena la pregunta. Bueno, entonces un mol de átomos de aluminio. La tabla periódica nos dice que pesan 26,982 gramos. De hecho, acá uno puede truncar el valor, ¿no? Podría poner 98 directamente, pero voy a poner así. Y ahora acá hacemos la reglita. Pusimos moles con moles, gramos con gramos. Este dato lo tenemos completo, sabemos cuánto es la relación entre un mol y estos gramos. Y ahora hacemos la reglita y ya está, ¿no? X es igual. Pero esto fíjense que más o menos hay que razonarlo, así que a veces cuesta razonar las cosas. Entonces, esto por esto dividido esto. 6,47 moles de aluminio por 26,282 gramos. Todo eso dividido un mol. Cancelamos las unidades. Moles de aluminio se cancelan con moles de aluminio y el resultado nos va a quedar en gramos. Fíjense que la regla de 3 es simple, sea lo que sea que estemos usando acá, zapatillas, pesos, dólares, lo que sea, nos va a dar, si cancelamos las unidades, si usamos las unidades y las cancelamos, vemos que se simplifican, nos va a dar la unidad correspondiente que nosotros queríamos calcular. Entonces este calculito de acá nos da 6,47 por 26,982. 174,573. 5. Puse muchos decimales para ver una cosa. ¿Quién era el alumno que había calculado con otro valor? ¿Alexis? Sí, yo. ¿Cuánto te dio? Acá que lo busco porque lo había cambiado. Bueno. 57. A mí me salió 57,0305. 57, ¿en dónde 57? Allá 174,570305. 0305. Sí. Así lo voy a hacer también para chequear. More, vos también lo hiciste y te dio igual. Sí, yo lo hice con el valor que da en la tabla y me dio igual que le dio a Alexis. Bueno, pero fíjense una cosa. Ustedes no pueden, no hace falta que sepan esto, ¿no? En general las balanzas normales, hasta acá, hasta estos decimales pesan. Pero fíjense que son 174 gramos. Incluso este valor hasta podríamos poner 174,5 gramos. Porque ya poner 0,01 gramos de más ya cuesta bastante. Entonces, ¿vieron que aunque el valor difiere en este decimal, da igual? Vieron que en general uno trunca hasta acá. Entonces el valor que van a pesar va a ser el mismo, ¿vieron? Entonces no importa, no se preocupen por eso. Bueno, fíjense lo que habría pesado este alumno si se habría equivocado
entre moles y gramos, el alumno habría pesado 174 gramos de aluminio cuando quería pesar 6,47 gramos. ¿Vieron? O sea, fíjense lo que uno se puede equivocar por no poner las unidades, ¿no? Un montón. Y piensen que en química cada uno de los compuestos sale muy caro. Una pequeña cantidad de este compuesto sale muy caro. Entonces hay que siempre tener mucho cuidado con las unidades y ver cuánto uno pesa. Y de tratar de calcular esto bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bien, acá está el enunciado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué elementos componen a nuestra molécula. Esta de acá es nuestra fórmula molecular, o la fórmula de nuestra molécula. ¿Está bien? Entonces lo primero que deberíamos hacer es ver qué elementos químicos componen a nuestra molécula. Entonces nos damos cuenta de que lo componen el carbono y el hidrógeno, ¿no? Acá está carbono e hidrógeno. Entonces, que son lo que componen a nuestra molécula, ¿no? CH4. Tratemos de construir la molécula. Necesitamos un carbono para construir nuestra molécula. Voy a poner... Acá está nuestro carbono. Y nuestro carbono tiene 4 átomos de hidrógeno. Vamos a poner 4 hidrógenos. Se le voy a poner azulcito. Y este es nuestro carbono. Yo no les voy a poner el nombre a todos, pero este sí. Entonces, este es mi átomo de carbono. Y nuestra molécula tiene 4 átomos de hidrógeno pegados a un átomo de carbono, ¿sí? Esta molécula no se va a separar. Entonces podríamos ir pegándolos de esta manera, por ejemplo. Bien, esta va a ser mi molécula, ¿sí? Y esto es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto pesa un mol de todas estas moléculas? Entonces para eso necesitamos saber cuál es el peso relativo de cada uno de los elementos. Vamos a la tabla periódica entonces, o la masa molar, ¿no? Vamos a la tabla. El hidrógeno pesa 1 gramo por mol. Entonces, acá ponemos 1 gramo por mol. Esto es como sumar, como hacíamos en matemática, como estábamos en primaria, que poníamos todos los numeritos y después los íbamos sumando. Es exactamente lo mismo. Carbono, vamos a ver, peso atómico del carbono, nos metemos. Acá está, 12. 12,00, 12,011 le podríamos redondear a 12, ¿no? Entonces vamos a poner 12. El carbono pesa 12 gramos cada mol. Entonces, un mol de carbono pesan 12 gramos. Bien, ahora que lo completamos con la tabla periódica, chequeemos acá y hagamos la suma, ¿no? Tenemos carbono, tenemos un carbono, muy bien. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner 4 acá. Repito, esta es una manera alternativa de hacerlo, ¿sí? Ustedes pueden hacer la cuentita como quieran. Yo estoy haciendo una manera un poquito más didáctica, ¿sí? Lo estoy sumando así, como si tuviéramos una tablita y estuviéramos en matemática en secundaria. Perdón, en primaria. No hace falta, ustedes pueden sumarlos así directamente, pero el cálculo tiene que estar cuando me lo entreguen, ¿sí? Bien, entonces, como queremos el peso de un mol de las moléculas de metano, vamos a sumar cuánto pesa un mol de carbono más cuánto pesa un mol de hidrógenos 4 veces, ¿verdad? Y eso en forma de formulita me quedaría la masa molar del metano va a ser igual a la suma de todos estos, ¿no? Entonces tenemos 12 gramos más. Y ahora como tenemos 4 hidrógenos, yo no voy a poner 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? Voy a poner 4 por 1 gramo. Hacemos esa cuentita y ya está. Muy simple, ¿no? 4 por 1 es 4, serían 4 gramos. Más 12 gramos serían 16 gramos. Listo. Muy simple, muy simple. Entonces, hacemos la respuesta. Un mol de metano pesa 16 gramos. Súper simple. Pasemos al que sigue. Fluoruro de hidrógeno. O si tuvieran solución a cosa, ácido fluorhídrico, no importa. Fluoruro de hidrógeno, que es HF. Entonces nosotros leemos nuestra fórmula molecular, esta de acá. Leemos la formulita y tenemos que identificar los átomos que componen nuestra molécula. Entonces veamos, un átomo de hidrógeno. Acá está mi hidrógeno. Y un átomo de flúor. Listo, hago un átomo de flúor. Acá está nuestro átomo de flúor. Y esta es nuestra molécula, ¿sí? Lo primero que hacíamos era leer cuántos átomos y cuáles átomos tiene nuestra molécula. Acá está. Tiene un hidrógeno y un flúor. Bien. Entonces ahora nos piden cuánto pesa un mol de fluoruro de hidrógeno. Entonces vamos a la tabla periódica, buscamos cuánto pesa un mol de hidrógeno y vamos a la tabla periódica y vemos cuánto pesa un mol de flúor.
Vamos hasta el flúor. Acá está. Un mol de flúor pesa 18,99. Bueno, podríamos redondearlo a 19, ¿no? 19 gramos. 19 gramos. Tengo cuánto pesa un mol de átomos de hidrógeno. Tengo cuánto pesa un mol de átomos de flúor. Y como nuestra molécula tiene un hidrógeno y un flúor, bueno, la sumamos y ya está. Esto me queda. Sería 20 gramos, ¿no? Un gramo más 19 gramos. Listo. Muy fácil. Respuesta. Y bueno, tiene una masa relativa de 20 gramos por mol. Siempre va a coincidir. Y la diferencia es muy sutil, pero hay una diferencia. Un solo mol de mi fluoruro de hidrógeno pesa 20 gramos. Y la masa relativa es cuánto pesa mi molécula por unidad de mol. La idea es que yo, utilizando la masa relativa y utilizando las unidades, yo puedo multiplicar esto por la cantidad de moles que yo tenga y cantidad de moles se va a cancelar con esto y me va a quedar en gramos y voy a poder saber cuánto pesan X moles de moléculas de la molécula que yo tenga. Pero bueno, no se preocupen. Listo. Muy simple. Pasemos al que sigue. Ácido nítrico. Hacemos lo mismo. Vemos nuestra fórmula molecular. Acá está. Y esta fórmula nos dice que tenemos un átomo de hidrógeno, que otra vez me lo voy a copiar de acá. ¿Y qué más? Y tenemos 3 oxígenos, ¿no? 3 oxígenos. Acuérdense que el numerito que viene después del elemento me está modificando la cantidad de elementos que tengo antes, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces esto significa que tengo 3 oxígenos. Así que vamos a dibujarlos. Esto es opcional, pero es para que vayamos entendiendo bien la estructura de las moléculas, ¿sí? Todavía no estamos viendo la parte de la geometría. La geometría es la forma que van a tener, cómo están pegaditas, ¿sí? Solamente la estamos pegando como vienen. Más adelante vamos a estudiar un poquito la geometría. Pero bien, entonces tenemos 3 átomos de oxígeno. Bien, los pegamos a nuestra molécula. Le voy a traer un poquito más para abajo. Esta es nuestra molécula. Y me están pidiendo cuánto pesa un mol de todas esas moléculas. Entonces, el peso va a ser... Voy a copiar de acá un cachito. Necesito la masa molar del hidrógeno, ¿no? Porque acá tenemos un hidrógeno. Después, ¿qué otro elemento tenemos? Nitrógeno, ¿no? Bueno, necesitamos la masa molar del nitrógeno. Y después, ¿qué otro elemento tenemos? Oxígeno. Necesitamos la masa molar del oxígeno. Bien, vamos a la tabla. Es súper mecánico, siempre lo mismo. Acá tenemos nitrógeno 14. Bueno, eso significa que un mol de átomos de nitrógeno pesan 14 gramos. Vamos al oxígeno, 16. Un mol de átomos de oxígeno pesan 16 gramos. Muy bien. Y ahora contemos, ¿no? Hidrógenos tenemos 1. Nitrógenos tenemos 1 solo. Y oxígeno tenemos 3, ¿no? Entonces vamos a tener que sumar esta cantidad 3 veces. Yo lo voy a volver a hacer con mi forma de tablita. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar todo, ¿no? Un mol de átomos de hidrógeno más un mol de átomos de nitrógeno más 3 moles de átomos de oxígeno. Lo voy a escribir en forma de formulita. Tenemos un mol de átomos de hidrógeno pesan 1 gramo. 1 gramo. Más, que es sumar todo lo que tenemos acá, ¿no? Un mol de átomos de nitrógeno pesan 14 gramos. 3 moles de oxígeno, de átomos de oxígeno, ¿no? Entonces 3 por 16 gramos. Hacemos esta cuantita con la calcu si quieren. 63 gramos. Muy bien, ponemos la respuesta. Un mol de ácido nítrico pesa 63 gramos. También la podemos completar acá. Ustedes tienen la hojita para completarlo, ¿no? Pero en general cuando ponemos un ejercicio, escribimos siempre la respuesta, ¿sí? Todo este planteo es el que ustedes me tienen que entregar, ¿está bien? No hace falta que me pongan directamente, o sea, no me pueden poner directamente 63 gramos, completarlo ahí. No, no, no. Tienen que escribir todo el razonamiento y tienen que ir practicando. Esto es para que yo pueda controlar que ustedes están avanzando bien con los temas y que los están entendiendo. Por eso ustedes tienen que hacer el procedimiento y estar seguros para ustedes mismos de que saben hacerlo. Porque es lo que le vamos a pedir en el examen. Entonces acá ponemos 63. Y tiene una masa relativa de 63 gramos por mol. Así que bueno, nos estamos viendo y espero que estén muy bien. Mucha suerte.